¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Pues vaya situación la que se está viviendo al interior de la oposición. Es uno de los temas que quiero compartir con ustedes durante los próximos minutos. El otro, lo que se ha dado a conocer en las últimas horas en torno a Ecuador para profundizar un poco más en lo que ya les compartíamos el día de ayer. En el caso del Frente Amplio por México, después de que el señor Marco Cortés da a conocer estos acuerdos facciosos y mafiosos entre el PAN y el PRI en el marco de la gubernatura de Coahuila, la única reacción, digámoslo así, que hubo de cierto peso fue la de Felipe Calderón Hinojosa, quien regañó a Cortés por estar dando a conocer ese tipo de diferencias. Es decir, no lo cuestionó por acuerdos tampoco éticos, por acuerdos que rebasan la separación de poderes, por acuerdos que ayudan precisamente a entender los entramados de la corrupción, porque no olvidemos que en Veracruz, por ejemplo, Fidel Herrera y Javier Duarte controlaron las notarías y desde ahí crearon empresas fantasma que ayudaron al desvío de recursos. Entonces, las notarías, no crea usted que son un premio de consolación, son claves fundamentales para entender mucho de este sistema putrefacto que lleva precisamente al enriquecimiento de los funcionarios públicos. Y por eso, para el PAN, para el PRI, son determinantes su control. Y por eso las pelean como las pelean. Pues bien, Felipe Calderón obviamente le reclama a Marco Cortés porque esto puede resquebrajar la alianza, pero lo hace desde la óptica de que Marco Cortés está imponiendo a sus cuates, es decir, de una disputa interna ya que se está generando en Acción Nacional. Y eso me lleva precisamente a la actualización del comentario. ¿Qué pasa en la oposición? Se lo pregunto por la sencilla razón que si ustedes han notado, de unos días para acá, semanas tal vez, los comunicadores que fueron claves, fundamentales, indispensables en la fabricación de este producto llamado Xochitl Galvez, ahora se han vuelto sumamente críticos de su estrategia. La han regañado en público, la han evidenciado, la han ridiculizado, incluso en grupo Imagen, si no mal recuerdo, le invitaron para que escogiera micheladas, es decir, la han puesto en una situación de verdadero payaso a la señora Xochitl Gálvez, con todo el respeto para los payasos, por supuesto, y para las payasas de los circos y de los espectáculos de entretenimiento. No, ¿por qué desnudar así a tu candidata? ¿Por qué convertirla en una marioneta? ¿Por qué convertirla en un personaje tan, pero tan deplorable? Cuando lo que se requiere es liderazgo, cuando lo que se requiere es personalidad, fuerza. Insisto, están atrapados en el 2000, pero aún en esa campaña, Fox Quesada no cayó en esas ridiculeces. Ojo con ese detalle, ¿eh? Aquí hay hasta un poco de misoginia porque han puesto a Xochitl a preparar pavos, a preparar pizzas, a preparar micheladas, ubicándola en lo que es la visión precisamente de la mujer de la política de la derecha. Que ese es otro punto que no podemos dejar de lado y que viene a confirmar lo que le molesta mucho a Xochitl Gálvez y a sus seguidores que se les digan, pero que es invisibilizada por los hombres y que es controlada por los hombres y que ella responda a los intereses de los hombres que manejan el Frente Amplio por México. Por lo tanto, cuando ella habla de feminismo o ella cuestiona la violencia política de género, pues cae en una enorme, enorme hipocresía. Pero me llama mucho la atención esta postura de los comunicadores y también ahora de Felipe Calderón con Marco Cortés y lo de Marco Cortés con Alejandro Moreno, porque da cuenta de una especie de fractura, del inicio de una fractura entre cada uno de los personajes. Si ellos ya se dieron cuenta, si ellos ya aceptaron que perdieron la presidencia de la República y que su siguiente paso es el poder legislativo y que tampoco están creciendo en el mismo, la gran pregunta es, ¿qué van a hacer? ¿Saltar todos del barco? ¿Echarse la culpa? ¿Pelearse entre ellos para ver precisamente quién se queda con lo poco que dejen? ¿O de plano van a bajar a Xochitl Gálvez? Siempre con diversos periodistas y analistas, tanto en charlas en este canal como en otros foros, hemos puesto sobre la mesa qué tantas posibilidades tiene Xochitl Gálvez de concluir todo este periplo electoral. Y la conclusión a la que se ha llegado es que no importa si pones a Xochitl o quitas a Xochitl, el problema es de origen, el problema es el PAN y el PRI.
que son dos partidos totalmente anquilosados que no lograron actualizarse en estos 5 años y que su equipo de trabajo de Xochitl, al que ella le responde y al que ella obedece, es un equipo que lo que te está ofreciendo es regresar a lo que había 5 años atrás, antes del gobierno de López Obrador. Y es ahí donde uno se pregunta, si la mayoría de la gente votó a favor de López Obrador, ¿por qué va a pensar en regresar a lo que votó en contra? No tiene ningún sentido, ninguna lógica. Las campañas de denostación que surgieron desde el primer día por parte de los medios de comunicación corporativos no han tenido el efecto que ellos quisieran y lo sabe perfectamente Carlos Loret y lo sabe Eduardo Ruiz Gili y lo sabe Joaquín López Dóriga y lo saben sus patrones y lo sabe Ciro y lo saben todos, pero insisto, lo saben principalmente sus patrones. Ellos tienen estudios, ellos tienen investigaciones, tienen métricas. Los que hemos estado en medios de comunicación en posiciones de dirección lo sabemos. Tienes información privilegiada que te permite saber cuál es el impacto de cada una de tus notas, de cuál es el impacto de cada una de tus decisiones editoriales. Entonces, ellos saben perfectamente que ni han logrado denostar a López Obrador como quisieran, ni han logrado posicionar a Xochitl Gálvez. Entonces, de ahí surge esa duda, porque a final de cuentas los medios de comunicación van a seguir aquí. Esos comunicadores van a seguir mientras le sean útiles a alguien. Tratarán de salvar la relación con Claudia Sheinbaum, tratarán de llegar en una situación diferente a la que se encuentran ahora con el propio Andrés Manuel López Obrador al darse cuenta que las cosas no han avanzado como ellos quisieran. Llevarán a cabo el sacrificio mediático de una candidata que ni siquiera sabe qué es un poder fáctico. Ahora está ya viralizado un momento en que en Sinaloa, un reportero de Río 12, que es uno de los grandes medios de comunicación de nuestro país, de los más prestigiados, con gente valiosísima trabajando ahí, conocedores a fondo de la realidad del narcotráfico y de otras vicisitudes, le pregunta a Xochitl Gálvez qué va a pasar con los poderes fácticos. Y cuando está preguntando Xochitl Gálvez, se acerca a Marco Cortés y le susurra al oído. Pero lo peor es que lo hace frente a los micrófonos. Entonces se escucha cuando dice, ¿qué es un poder fáctico? Y Marco Cortés se voltea y le da la respuesta en el oído, pero se la da mal, a tal grado que Xochitl Gálvez le pregunta al reportero a qué se refiere con poderes fácticos. Y Alito Moreno, que está al lado con una actitud de porro, les dice al gobierno, no, a ver, que alguien les explique lo que son los poderes fácticos. Puede parecer una broma, pero es muy serio. Es muy serio que una candidata y que su equipo de campaña y que los líderes de los partidos que le están promoviendo no tengan ni idea de qué es un poder fáctico, porque entonces nos demuestra lo limitado de su conocimiento, lo enorme de su ignorancia, pero sobre todo lo profundo de su complicidad. Entonces, ya se llegó a un punto aquí en donde estas divisiones al interior del Partido Acción Nacional van a cobrar una factura, en donde Calderón está viendo la forma en cómo que rescata a algunos de los suyos, precisamente para tratar de mantener cierta presencia, sobre todo porque en Tamaulipas varios han sido expulsados de cuestiones de poder. Ahí estaba insertado el Calderonato, desde ahí querían volver a recuperar poder y desde ahí fueron tropezados por Morena. Le sacaron, bueno, no le sacaron, pero lo quitaron del poder a su testaferro del Tribunal Electoral del Poder Judicial, a Reyes Rodríguez Mondragón, perdiendo otra posición importante de poder. Le retiraron a un personaje como Ciro Murayama del Instituto Nacional Electoral y a un Jacobo Edmundo Molina. Es decir, Calderón ha ido perdiendo posiciones de poder determinantes para pensar qué iba a hacer a partir del 2024 si creía que podía tomar el control del Partido Acción Nacional. Por ahí Raimundo Rivapalacio ha comenzado a querer levantar a Genaro García Luna, decir que hay pruebas de la inocencia de Genaro García Luna, y es ahí donde dices, ya hay un desvío completamente mediático, ya no saben para dónde apuntar, y aquí el punto es si la elección ya se terminó. Eso es muy riesgoso, muy, muy riesgoso, y también lo es para Morena, porque Morena puede caer en errores o puede caer en confianzas que no le permitan alcanzar los números que realmente necesita y que de una u otra manera reviva la posibilidad de que la oposición tenga mayor presencia en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. A todo mundo nos conviene una oposición fuerte, más allá de tu simpatía o antipatía política. Una oposición real, una oposición clara, una oposición con rumbo, es una oposición que permite que crezca un país, pero se requiere una oposición muy diferente a esta, una oposición que huela a tierra, una oposición que conozca el México que dice gobernar, que quiere gobernar, y no una oposición totalmente turística. Cuando tú escuchas hablar a Claudia Sheinbaum,
tienes claro, te puede caer bien o mal, pero tienes claro que es la continuidad. Ella te está ofreciendo continuar lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Sí, se apoya la enorme popularidad de López Obrador, es normal. En cualquier país del mundo, si un presidente es popular, el candidato o candidata de su partido se va a apoyar en él. Eso no quiere decir que le va a mandar, simplemente vas a respaldarte en un trabajo que está hecho y estás ofreciendo una continuidad. Por lo tanto, claro que tienes que mantener esa liga y ese vínculo y explotar la imagen del presidente en turno. Es lo que te ofrece Sheinbaum. Entonces, si tú estás conforme con lo que hizo López Obrador, tu voto obviamente se inclina hacia Claudia Sheinbaum. Y a partir de ahí, Sheinbaum ya tiene un caudal de sufragios que ahora ella tendrá que hacer crecer con base en sus propias políticas y cerrando filas en lo que pasa al interior de Morena. Está muy claro lo que quiere Claudia Sheinbaum o lo que propone Claudia Sheinbaum, para bien o para mal, dependiendo de los gustos de cada quien. En el caso de Xochitl no sabemos qué propone. Xochitl un día es abortista, otro día ya no lo es, un día es priista, otro día es panista, otro día le pega al PRI y al PAN, otro día sale golpeando una piñata, otro día sale cocinando, otro día sale hablando a favor de Milei. Hoy por hoy no sabemos qué es Xochitl Gálvez. Y ya pasaron varios meses y no lo sabemos porque hay tantas cabezas metidas en esa estrategia y tantos jalando para su propio interés que no permiten la consolidación ni siquiera de una narrativa coherente, que no sea pegarle a López Obrador y pegarle a Claudia Sheinbaum. Entonces, sí hay que poner mucha atención en esta relación de los medios con la oposición, porque me parece que estamos ante una oposición que se está dando por vencida y que con base en eso va a lanzar los peores coletazos que pueda, porque lo único que le va a quedar es denostar la figura de Sheinbaum, la figura de López Obrador y generar mayor inestabilidad en el país. Lo hemos dicho y no me cansaré de repetirlo. No minimizo la violencia, ni mucho menos. Existe desde hace mucho, pero hay que ver por qué existe esa violencia. ¿Cuándo surge esa violencia? ¿Dónde se anida esa violencia? ¿Quién controla esa violencia? ¿Quién gana con esa violencia? ¿Y en qué momentos y en qué lugares aparece y se profundiza esa violencia? Y entonces nos toparemos con el control político electoral de esa violencia y que por lo tanto va a tener mucho que ver de aquí hasta 2024 porque es la única carta que le queda ya a la oposición para provocar el miedo, para provocar el terror, para provocar que la gente en un momento dado pudiera llegar a dudar de votar por la continuidad. Y esto nos lleva precisamente a Ecuador. Ecuador, en donde en las últimas horas, usted lo sabe perfectamente, el presidente Noboa ya declaró precisamente un estado de excepción, ya declaró terroristas a los grupos delictivos que operan en ese país, por lo tanto el ejército puede matar a todos sus integrantes si así lo requiere, pero me parece que la crisis de Ecuador se tiene que analizar desde un aspecto más geopolítico. ¿Y a qué voy con esto? Rafael Correa dejó a Ecuador como uno de los países más seguros del mundo en 2017. 2017. Estamos en 2024, iniciando. ¿Qué pasó en este tiempo? Se abandonaron las cárceles, se entregó, fíjese bien, ¿a qué le recuerda nada más? Ecuador comenzó a ser un jugador clave en el mercado del narcotráfico, sus puertos principalmente, ligados con los demoníacos cártel de Sinaloa y cártel de Jalisco Nueva Generación, que son utilizados, ¿no?, por élites empresariales, políticas y militares. Se abandonaron sus cárceles, que fueron tomadas por el crimen organizado, por supuesto, que desde ahí tomaba decisiones para generar sus diferentes actos de violencia y los ilícitos que encabeza. Se incrementó el tráfico de armas para estos grupos delictivos, para estas pandillas. Uh-huh. ¿Y quién cree que estuvo detrás de esto? Volvemos a lo mismo. ¿Quién maneja la guerra contra el narco? ¿Quién es el gran ganador de la guerra contra el narco? ¿Quién utiliza política y geopolíticamente la guerra contra el narco? ¿Quién la usa intervencionistamente? Ahora está en Ecuador, con un gobierno de derecha, como lo fue Lazo, como lo fue Lenín Moreno. Gobiernos de derecha que utilizan la mano dura para atacar el monstruo que ellos mismos crearon con la finalidad de intimidar a una población, normalizar la violencia, que es parte de un negocio, y abrir un nuevo país, una nueva cancha para el tráfico de drogas, dentro del marco de una guerra
que hay que seguirla haciendo girar para que siga generando millones y millones y millones de dólares para el beneficio de una élite criminal. Lo de Ecuador no fue de generación espontánea. Lo de Ecuador es de manual, con gobiernos de derecha, porque con un gobierno de izquierda jamás pudieron imponer una estrategia de esa naturaleza. Eso es parte de lo que está ocurriendo también en Ecuador y que nos muestra lo que decíamos el otro día, ¿se acuerdan? Cómo se maneja el crimen organizado y quiénes son realmente los responsables del crimen organizado y quiénes sufrimos los avatares del crimen organizado. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos por la noche y ya lo sabes, si les gustó el video, pulgar arriba, suscríbanse al canal. Vamos por los 100,000, por supuesto. Muchas gracias de verdad por todo su apoyo. No sabe cómo se lo agradezco y no tengo cómo pagárselos más que con el compromiso de un trabajo riguroso y honesto. Y por supuesto, ya lo saben también, denle a la campanita, déjenos sus comentarios y con base en sus posibilidades, el super chat, el super gracias. Y le reitero, el único lugar en donde nosotros hacemos contenido es en este canal. Si ve otro canal con nuestro nombre, no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Se diga, se publique o hagan lo que hagan. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.